Sean bienvenidos a esta presentación académica sobre las diferentes posturas en la conservación del patrimonio. Será presentada por Candy Chacón y quien les habla, Alfonso Requena, guiados por la docente del arquitecto Solveig Romero. Recordemos entonces que el patrimonio edificado es un testimonio de nuestra historia y cultura. En base a eso podemos reflexionar cómo podemos manejar nuestras edificaciones históricas, cuándo intervenir, cómo deberíamos hacerlo. En esta presentación abordaremos las diferentes posturas y los desafíos que se toman en cuenta para la intervención en el patrimonio edificado, desde un punto de vista global, nacional y regional. ¿Por qué ocurre la intervención del patrimonio? La intervención en el patrimonio edificado no es solo una cuestión técnica, sino que también de valores culturales e incluso una cuestión filosófica, y surge de la necesidad de proteger y transmitir estos bienes para las futuras generaciones. Es necesario recordar sus conceptos fundamentales para que entendamos las posturas de conservación y sus diferencias más importantes. Entonces destacamos el patrimonio edificado como los bienes heredados históricamente a nivel arquitectónico que representan un valor importante para una comunidad o una región. Valores del patrimonio. Entre estos valores importantes recordamos el valor histórico como la huella dejada en el tiempo y su impacto en nuestra línea temporal. El valor estético, porque una edificación puede tener un lenguaje especial en cuanto a su forma y esencia estética que es importante resguardar para la posteridad. El valor social, como su importancia para la integración de una comunidad. Y el valor funcional y tecnológico por sus aportes en la resolución de espacios. Necesidades de intervención. Pueden existir diferentes factores que conllevan a intervenir una edificación. Entre ellas está enmendar un deterioro en la misma, en la edificación, para un cambio de uso, para darle una puesta en valor y reivindicar su potencial, y para mantener su sostenibilidad en el tiempo. Entonces recordemos brevemente los conceptos fundamentales como lo son la conservación, que son todos los procesos para mantener la integridad de la edificación. La restauración, que es una intervención notable en la unidad de la edificación. La rehabilitación, que es darle un nuevo uso a la edificación diferente a su anterior u originario. Y preservación, que son todos los procesos que se hacen para mantener la edificación tal cual como se presenta o especialmente como ha sido originalmente. El interés de conservar y restaurar surge debido a la necesidad que tienen las sociedades de perpetuar aquellos objetos que forman parte de su memoria cultural y de su identidad. Posturas globales. Desde Atenas a Venecia. Las posturas globales han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, reflejando cambios en nuestra comprensión del valor del patrimonio. Pasando de los conceptos generales, es fundamental entender cómo el conocimiento y la perspectiva de la intervención en el patrimonio ha evolucionado a nivel global. A lo largo del siglo XIX surgieron dos corrientes principales, casi opuestas, que sentarían las bases para el debate moderno. Por un lado tenemos la figura de Viollet-le-Duc, un arquitecto francés que defendía la restauración estilística. Para él, restaurar un edificio no era mantenerlo, sino restablecerlo a un estado completo que quizás nunca existió en un momento dado. Su objetivo era devolver el monumento a su unidad de estilo, incluso si eso significa añadir elementos o rehacer partes, basándose en lo que debería de haber sido, a veces con poca o ninguna evidencia. Un ejemplo famoso de este trabajo fue la restauración de la catedral de Notre Dame en París. En contraposición encontramos a John Ruskin, un influyente pensador y crítico de arte británico. Él propuso una postura radicalmente opuesta, la antirrestauración o preservacionismo. Ruskin argumentaba que la restauración planteada por Leduc era una destrucción disfrazada. Para él, el valor de un edificio residía en su autenticidad, en el proceso natural del tiempo, en las huellas que el paso de los siglos deja en él. Abogaba por la mínima intervención, limitándose a detener el deterioro y permitir que el edificio siguiera su curso natural de envejecimiento.
Estas dos visiones tan opuestas marcaron el siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX y especialmente tras las dos guerras mundiales, surgió la necesidad de un consenso internacional. Esto llevó a la formación de documentos clave que buscaron un equilibrio. El primero de estos fue la Carta de Atenas en 1931, que sentó las bases para la conservación de monumentos históricos, promoviendo la idea de que la restauración debería ser respetuosa y basada en el conocimiento técnico. Fue un paso importante para la profesionalización de la conservación del patrimonio. Pero el documento más influyente que hoy en día es el pilar de la restauración moderna es la Carta de Venecia, de 1964. Este documento es crucial en la historia de la restauración. Establece principios fundamentales como el respeto a la autenticidad del monumento, la mínima intervención, buscar que las acciones puedan ser reversibles y la distinción clara entre lo original y lo añadido. La Carta de Venecia busca proteger el valor histórico y artístico del edificio, aceptando su evolución a través del tiempo, pero siempre dejando claro qué es lo original y qué es una edición contemporánea. Se convierte en la guía para preservar la integridad del patrimonio edificado en todo el mundo. Posturas globales actuales. Visión integral. Las tendencias actuales van más allá del objeto físico, incorporando la funcionalidad, la dimensión inmaterial y la sostenibilidad. Si bien la Carta de Venecia sentó las bases sólidas, la disciplina de la conservación del patrimonio ha seguido evolucionando, adaptándose a las complejidades del mundo moderno. Hoy en día las posturas globales buscan una visión más integral y menos restrictiva, enfocándose en la vida del patrimonio. Una de las tendencias más fuertes es la rehabilitación y el reuso adaptativo. Esto implica darle una nueva función a un edificio histórico para asegurar su supervivencia y vitalidad. Ya no se trata solo de congelar el pasado, sino de permitir que el patrimonio siga siendo útil y relevante para la sociedad. La idea es que un edificio vivo es un edificio conservado. Documentos como la Carta de Washington sobre ciudades históricas o la Carta de Burra de ICOMOS, aunque no son tan conocidas como la de Venecia, refuerzan esta idea, siempre manteniendo el respeto por los valores esenciales del bien. Otro avance crucial ha sido la creciente valoración del patrimonio inmaterial. Antes la atención se centraba casi exclusivamente en lo material, el ladrillo, la piedra, la forma, pero ahora reconocemos que el patrimonio también incluye las prácticas, los conocimientos, las tradiciones y las expresiones que dan vida y significado a la edificación. La Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 es un hito. Esto significa que, al intervenir un edificio, también debemos considerar cómo afecta a las costumbres, la memoria y la identidad de la comunidad que lo habita o lo usa. Finalmente, y de forma más relevante, las posturas actuales incorporan la sostenibilidad y la resiliencia. Se busca que las intervenciones sean ambientalmente responsables, utilizando materiales compatibles y mejorando la eficiencia energética de los edificios históricos y asegurando su capacidad para resistir y recuperarse de fenómenos como desastres naturales o el cambio climático. Esto convierte el patrimonio en un actor activo en la construcción de un futuro más sostenible. En resumen, las posturas globales actuales no solo buscan conservar lo que fue, sino que permiten que siga siendo integrando el patrimonio de manera activa en el presente y en el futuro de nuestras comunidades. El patrimonio en Venezuela, marco legal y desafíos. Ahora sí llevamos este debate global en nuestro propio contexto en Venezuela. Nuestro país posee una riqueza patrimonial inmensa, desde la arquitectura colonial y republicana hasta la moderna. Para su protección contamos con un marco legal importante, principalmente la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de 1993. A nivel normativo y teórico, las posturas en Venezuela están muy alineadas con los principios internacionales que ya hemos mencionado, especialmente con la Carta de Venecia. Esto significa que se promueven la autenticidad, una intervención mínima y la distinción entre lo original y lo nuevo.
El Instituto del Patrimonio Cultural, el IPC, es la institución encargada de proteger, investigar y velar por la aplicación de estos principios en la conservación y restauración de nuestros bienes. Sin embargo, la realidad práctica nos muestra un escenario con diferencias importantes entre lo que se propone y lo que se ejecuta. Aquí se observan varias posturas, en este caso operativas. Una posición ideal y normativa que es la que emana de la ley y el IPC, buscando intervenciones profesionales, con estudios previos, respeto por la historia de la edificación y el uso de técnicas y materiales adecuados. Es la postura que se enseña y se desea aplicar. Por otra parte, existe una respuesta más inclinada a la emergencia y la supervivencia. Esta es muy frecuente, lamentablemente, debido a la escasez grave de recursos económicos, tanto públicos como privados, y la falta de mantenimiento preventivo. Muchas intervenciones se limitan a solucionar problemas urgentes y estructurales. Se prioriza la estabilidad sobre la conservación integral, a menudo con soluciones de tipo paños tibios o parches que no resuelven el problema de fondo ni garantizan la sostenibilidad a largo plazo del bien. También hay una inclinación a la rehabilitación funcional forzada. Si bien la rehabilitación es una tendencia global positiva, en Venezuela a veces se da por necesidad económica más que por una planificación patrimonial. Edificios históricos se adaptan a nuevos usos de forma acelerada y en ocasiones sin el asesoramiento técnico adecuado, comprometiendo sus valores intrínsecos. Patrimonio y posturas en el estado Táchira. En nuestra escala más cercana, el estado Táchira, aquí la diversidad y el valor de nuestro patrimonio edificado son muy notables. El patrimonio del estado Táchira refleja siglos de historia y las influencias de pertenecer a un sector montañoso relativamente diferenciado del resto del país. En el Táchira observamos una interacción particular en las posturas de intervención, donde los principios globales se encuentran con las realidades de la región y podemos identificar cómo se replican o se desvían de esos ideales. La intervención práctica de emergencia. Mientras la postura global de preservación a la Ruskin aboga por la mínima intervención y el respeto absoluto a la naturaleza del tiempo, en el Táchira esta postura es muy rara de percibirse. Las intervenciones que vemos son casi siempre por necesidades funcionales o estructurales, ya que la falta de recursos y la urgencia por evitar el colapso o darle un uso al edificio desplazan la posibilidad de una preservación planificada. Lo que más se ve es la intervención para salvar el edificio de la ruina y para que sirva para algo. Rehabilitación y uso adaptativo. A nivel global, la rehabilitación adaptativa es una tendencia positiva, fomentada por documentos como la Carta de Burra, que busca la sostenibilidad del edificio a través de un nuevo uso que sea compatible. En el Táchira, la rehabilitación funcional es la forma más común de intervención que se observa, aunque lo más se encuentra son transformaciones como respuesta económica al contexto en vez de decisiones profesionales planificadas. Esto puede llevar a que los nuevos usos o las intervenciones para adaptarlo no siempre respeten íntegramente los valores del edificio y se pueden alterar tipologías, materiales o expresiones originales que difieren de la búsqueda de máxima compatibilidad que se conviene a nivel global. Se busca preservar la autenticidad. La Carta de Venecia establece la autenticidad y la distinción entre lo original y lo nuevo, como pilares de la restauración crítica. En el Táchira la aplicación de estos principios se desarrolla, aunque igualmente no de una forma planificada como se debería. Incluso esta diferenciación no surge desde un enfoque teórico y profesional, sino de manera espontánea al ser difícil replicar técnicas del pasado y el aspecto original de la edificación. Una búsqueda de involucrar a la comunidad. Entonces, a nivel global hay un fuerte impulso por involucrar a las comunidades y el aspecto cultural del patrimonio. En el Táchira esta postura está tomando valor, principalmente porque una conexión emocional de la comunidad con sus edificios emblemáticos
y la cultura tachirense es bastante unificada y particular en relación al resto del país. Este valor cultural del tachirense debería tomarse en cuenta e impulsarse tomando en cuenta el patrimonio edificado en el proceso. Desafíos en las posturas. Mientras que las posturas globales buscan un equilibrio sofisticado entre la conservación y la vida contemporánea, en el Táchira la realidad económica y la falta de recursos técnicos y humanos hace que las intervenciones sean muy reactivas. Se enfocan en que el edificio se mantenga en pie más que en preservar y recuperar sus valores históricos y estéticos. Para entender mejor estos diferentes enfoques globales, podemos sintetizar su evolución y sus diferencias esenciales para la intervención del patrimonio edificado. Así comprendemos cómo estas ideas se replican o difieren en nuestras realidades nacionales y regionales. Como observamos en el cuadro comparativo, desde los enfoques del siglo XIX con las figuras paradigmáticas de John Ruskin, quien abogaba por la no restauración y cualquier restauración era vista como una falsificación. Por eso su enfoque proponía conservar las estructuras tal como estaban, incluso si eso significaba dejarlas en ruina. Y por otra parte, Viollet-le-Duc y su restauración estilística, que buscaba la perfección ideal del monumento, buscando devolver a los edificios su estado original o incluso un ideal que nunca existió. Este enfoque permitía intervenciones fuertes, incluyendo reconstrucciones o añadidos coherentes con el estilo original. Estos enfoques contrarios llevaron a la necesidad de un consenso en el siglo XX, convenio en la Carta de Venecia. Este documento se convirtió en la base de la restauración moderna, priorizando la autenticidad, la mínima intervención y la clara distinción entre lo original y lo nuevo. Se busca conservar lo existente, pero con criterios técnicos y documentados. Hoy, las posturas más actuales han ampliado aún más el horizonte, incorporando el reuso adaptativo, la sostenibilidad, la resiliencia y la valoración del patrimonio inmaterial, entendiendo que el edificio debe seguir vivo y ser relevante para la comunidad. En síntesis, podemos concluir que a nivel global la tendencia es a establecer principios universales y estéticos, con un fuerte énfasis en la preservación de la autenticidad de los edificios y la realización de un estudio profundo de sus valores, antes de tomar cualquier decisión. Para esto, las diferentes cartas y documentos internacionales han sido y siguen siendo fundamentales como guías. Sin embargo, al descender a la escala nacional en Venezuela, aunque nuestras leyes y normativas tienen un enfoque alineado con estas posturas e ideales, su ejecución efectiva se ve gravemente limitada por la falta de recursos, la ausencia de una práctica profesional constante y el mantenimiento ineficiente. Y a nivel global, en el estado Táchira existe un enorme potencial en los valores culturales y la autenticidad local que podrían aprovecharse en un enfoque óptimo de conservación, pero lamentablemente nos enfrentamos a las mismas carencias y desafíos a nivel de inversión, planificación y capacitación que a escala nacional esto desemboca en situaciones menos completas.